Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Bien, la onda expansiva, digamos, de la bomba política que ha significado toda la información acerca de la vacunación furtiva del expresidente Vizcarra con la vacuna de ensayo de Sinopharm en octubre del año pasado, pues sigue cobrando víctimas, digamos. Ustedes saben, la canciller Astete renunció precisamente porque ella también se vacunó, aunque se vacunó en enero, no el año pasado. Y en fin, han continuado apareciendo revelaciones sobre quiénes participaron o a quiénes se benefició con estas vacunas adicionales que no formaban parte del lote original destinado a la prueba misma. El expresidente Vizcarra ha continuado dando explicaciones en las que de alguna manera se encabuza. Ahora resulta que también su hermano mayor participó de lo que él llama las pruebas. No se sabe cómo así el hermano puede también engancharse para hacer las pruebas, como no sea a través de la concesión de un privilegio. La Fiscalía ha abierto una investigación preliminar sobre esta situación. En el Congreso también, durante una junta de portavoces, se ha discutido el asunto y mañana va a haber un pleno en el que se debatirá la moción para conformar una comisión multipartidaria que investigue precisamente todo este asunto de la, vamos a decir, vacunación paralela. En fin, ese es más o menos el panorama que hay y sobre el que vamos a conversar con varios de nuestros invitados. El primero de ellos, el ex procurador anticorrupción César Azabache. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Bien, buenas noches. Has publicado un tuit que vamos a pedir aquí al switcher que lo coloquen en pantalla para poder compartirlo con nuestros televidentes. Dice ahí: Vizcarra venía promoviendo la eliminación del antejuicio. Decía que eliminar la inmunidad no era suficiente. Eso ha sucedido hace poco también. Ahora que le han abierto investigación por el escándalo de las vacunas, ¿mantendrá su propuesta? ¿Renunciará al antejuicio para facilitar las investigaciones del Ministerio Público? Eso es lo que te preguntas, pero parece una pregunta retórica, César. En efecto, es una pregunta retórica, porque temo tener claro que no lo va a hacer. No lo va a hacer. De hecho, mi impresión es que su discurso sobre la falta de completitud de la reforma que eliminó las inmunidades tenía más que ver con la disputa que sostiene con el congresista Alarcón, que está en un procedimiento de acusaciones constitucionales, ¿no? Entonces, claro, en medio de esa disputa lanza la idea de suprimir el procedimiento de acusaciones constitucionales por un caso que tengo la impresión al mismo tiempo el Congreso ha venido retrasando, pero ahora la situación ha cambiado y ahora la acusación constitucional en disputa es la que probablemente se va a presentar en su contra y que creo que hay que pensar con mucho cuidado para evitar cualquier interferencia con las investigaciones de la Fiscalía, que van a ser temas más complejas de lo que parece, ¿no? ¿Por qué podría haber interferencia entre la investigación del Congreso y la de la Fiscalía? Generalmente corren paralelas y la del Congreso termina en manos de la Fiscalía también, de manera que sí, pero este es aquí un hay un menú que problema de conocemos, sí. tiempos. Sí, pero aquí hay tiempos que sincronizar. El Constitucional ha declarado que cuando los procedimientos de acusación constitucional se refieren a asuntos que se califican como penales, entonces las inhabilitaciones tienen que esperar que los procedimientos judiciales avancen. Y aquí hay pues asuntos que corresponden a delitos, hay otros que corresponden a responsabilidades políticas también. Creo que si tuviéramos tiempo para hacerlo correctamente, podrían sincronizarse las investigaciones de modo que el Congreso discuta inhabilitaciones, mientras que la Fiscalía se involucra con un caso penal que va a comprender a más gente que al señor Vizcarra. Van a haber dos investigaciones en paralelo, una común y otra contra altos dignatarios, y las cosas puedan tener algún desenlace más próximo que el que las investigaciones de la Fiscalía, que toman su tiempo, generalmente ofrecen. No creo que sería un momento interesante para discutir si el Congreso puede abocarse al debate sobre las inhabilitaciones, mientras la Fiscalía se aboca al debate propiamente legal, que, repito, puede ser muy complicado. Pero eso que acabas de describir es el escenario ideal, pero me temo que tú no crees que eso es lo que va a ocurrir. Temo que no, temo que esto se va a enredar legalmente, todos van a querer hacer todo al mismo tiempo. Eso va a dar, como siempre, espacios para maniobras defensivas de Vizcarra y nos enfrentamos entonces al riesgo de volver a tener un entrampamiento legal sin un sentido claro que permita representar
la gravedad de la situación que estamos viendo, ¿no? Pero claro, todavía tenemos tiempo, de modo que siempre hay espacio para apelar a la sensatez, a la cordura, a la ponderación y organizar las cosas en términos que puedan producir resultados institucionalmente agregativos, ¿no? Y claridad, que es creo que lo que más necesitamos. ¿Tú tienes la impresión entonces de que lo que podría ocurrir en el Congreso es que aprieten el paso para lograr un efecto que termine por, digamos, estropear las posibilidades de ser elegido de Vizcarra? Yo lo que temo es que el Congreso no mida o no autolimite el alcance de un caso que se está discutiendo a la vez en la Fiscalía. Creo que eso crearía una situación confusa. Creo que podría terminar dándole espacio a Vizcarra para alegar violaciones a sus derechos al procedimiento y cosas de ese tipo. Creo que hay que evitarlo. Creo que ese es el tipo de caso que hay que tratar con bisturí en máxima cirugía posible, ¿no? Desde mi punto de vista, lo ideal sería separar las discusiones sobre inhabilitación por responsabilidad política de las discusiones estrictamente penales, de modo que el Congreso pueda organizarse hacia un producto propio en el que el Constitucional le ha reconocido autonomía y pueda dar una respuesta clara y a tiempo. La Fiscalía, hay que notar esto, Mario, no solo tiene que combinar dos investigaciones, una contra los altos dignatarios y otra con los demás funcionarios que aprovecharon esta escena para vacunarse, sino que además va a tener que terminar de aclarar cómo se regula la posible responsabilidad o la ausencia de responsabilidad de los funcionarios que representaban a la empresa china con la que se produjo este tuerto, ¿no? Ahí hay una primera apuesta de la Fiscalía que está expuesta en esa decisión que ha trascendido, pues la Fiscalía elige un delito, que es el de negociación incompatible, que sugiere que de primera entrada no está considerando a Sinopharm corresponsable de este evento. Eso habría pasado si hubiera elegido como regla la de cohecho o sobornos. No lo ha hecho. Lo primero que está asumiendo es que probablemente esta escena torpe, grosera del aprovechamiento de las vacunas no haya tenido influencia sobre el procedimiento que estaba en discusión en ese momento, que no era el contrato, sino la autorización para la prueba, que se define a un nivel administrativo distinto al de la Presidencia de la República o de los ministros, ¿no? Eso se aprueba por una resolución directoral. Entonces, ahí hay un avance, pero esas investigaciones van a tener que revisar bajo qué marco legal actuaron los representantes de la farmacéutica, bajo qué condiciones, cómo se organizó la correspondencia entre ambas partes, cuál fue el detalle de la cronología. Tú has mostrado ahora una de las preguntas más difíciles, que es cuándo se aplicó la vacuna a cada personaje que intervino en esta escena y en qué momento estaba la aprobación de las pruebas, que es muy importante cuando se decidió cada una de estas ofertas particulares. Un solo punto final, Mario, y es que en esas investigaciones hay algo muy grave que mirar, porque las normas administrativas sobre pruebas clínicas permiten un caso de uso anticipado del material que está en examen, que es el caso de uso piadoso. Cada persona que se inoculó esta vacuna de esta manera caprichosa que estamos viendo en estos días, dejó fuera de alternativa la posibilidad de rescatar a una persona que se estaba muriendo. Esas vacunas se las han quitado a personas que estaban moribundas, y esto es espantoso. Si te he entendido bien, entonces, la parte de la inhabilitación política es aquella con la que debería quedarse en lo inmediato el Congreso, y todo el resto del asunto, el que tiene, digamos, posibles consecuencias penales, de eso encargarse específicamente la Fiscalía. Creo que sí. Creo que sería la manera más rápida y más clara de avanzar una solución institucional que sume para todos y no multiplique las confusiones. Bien, ahora, en cuanto a problema político, yo creo que es claro que existe, lo estamos viendo todos los días en la televisión y eso merece su propio, en todos los medios, eso merece su propio análisis. En cuanto a la dimensión legal y además penal del asunto, has mencionado tú dos posibles delitos. Yo te he escuchado mencionar, he escuchado mencionar también de la posibilidad de abuso del cargo. ¿Eso constituye un delito? ¿Podría ser mirado bajo esa perspectiva también el problema? Bueno, el abuso acá tiene una expresión legal clara, que es la negociación incompatible o aprovechamiento indebido. De acuerdo. Ese es el delito al que corresponde. Nota que en la discusión legal que se ha armado estos días hay básicamente dos, y pueden haber tres alternativas. La del soborno o cohecho, es decir, el favor dado al funcionario para facilitar el procedimiento; el de la negociación incompatible, que es el funcionario que unilateralmente
perdóname la expresión, se monta sobre el caballo y aprovecha para sí algo que no debería ser para sí. Hay una tercera opción que no ha estado muy en la discusión, pero que es la de la concusión o el forzamiento al privado a entregar una prebenda no voluntaria. En todas esas opciones, la Fiscalía de la Nación parece haberse decantado o parece estarse decantando por la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Es decir, por describir el evento como una maniobra de Vizcarra para obtener ventajas para sí sin afectar el curso del procedimiento de autorización a las pruebas. Si esa es la historia final, habrá que discutirlo. Hay muchos detalles, como notas, hasta la legislación que aplica para esta empresa estatal china, que habrá que decantar en el tiempo. Por eso creo que es tan importante que se desgajen las consecuencias y que una eventual inhabilitación sea discutida por separado en el Congreso mientras la Fiscalía se involucra con todo este material que habrá que revisar. En ese marco hay que revisar bajo qué condiciones esta empresa que está ejecutando un contrato con el Perú decide, y espero que decida, cooperar con las investigaciones de la Fiscalía y abrir sus archivos del modo más rápido posible, ¿no? Ahora, uno de los problemas es quién y con qué criterios decide el destino de estas dosis adicionales de vacuna a las que se ha llamado, a pesar de la protesta de la Embajada China, las vacunas de cortesía. Es decir, una vez que son entregadas, eso queda a discrecionalidad o a discreción de quien recibe las vacunas y dice, bueno, con estas yo vacuno a algunos de los que van a hacer las pruebas, tengo libre disponibilidad de estas y resuelvo en esa medida a quién se las doy. O también había, digamos, un rol muy riguroso de cómo tenían que ser utilizadas esas vacunas. Ese es un criterio a definir importante. Es un hecho a definir importante porque los reglamentos aplicables para pruebas clínicas tienen un procedimiento muy estricto. La única donación imaginable era de los excedentes. Sí. Y esa donación tiene que estar registrada desde el ingreso al país. En la conversión del producto de examen o de pruebas a una donación para uso final supone que haya terminado la fase de investigación. Es un procedimiento entonces reglado. Como digo, la única excepción a esto es el uso piadoso. Sí. El uso piadoso supone que hay pacientes en condiciones gravísimas que aceptan tomar el material, la vacuna en experimentación, aunque el experimento no haya terminado, y hay un médico que respalde ese procedimiento como única solución posible para su vida. Esto no llega a ser una donación si ha ocurrido antes que terminen las pruebas, y evidentemente no es un caso de uso piadoso. La pregunta es, ¿alguien se preguntó si era posible utilizarlas de manera piadosa para gente moribunda? Porque han pasado por encima de ese procedimiento, ¿verdad? Entonces, ahí hay que entrar al papel por papel. Correspondencia, guías de ingreso, guías de importación, repito, insisto en decirlo, reglas aplicables a los representantes de esta empresa china, y hay que entrar al procedimiento de cooperación con las indagaciones que va a hacer la Fiscalía, que esta empresa que, repito, está ejecutando un contrato que necesitamos, tendrá que aceptar, porque yo creo que el principal interesado en que esto se aclare fuertemente debe ser el mismo proveedor de esa vacuna, ¿no? Ahora, si se hubiese dado la figura que describiste tú de un forzamiento desde el poder a quien tenía la administración de esas vacunas para obtener la que quisiera, quien hubiese seguido a ese forzamiento, ¿también habría incurrido en delito? Por supuesto. Por supuesto. Es la figura que menos se ha discutido en esos días, pero se llama concusión. Sí. Es la que aplica cuando un funcionario público obliga, de alguna manera, a un particular a darle concesiones a las que no tiene derecho. Exacciones, dice el Código Penal, ¿verdad? Lo que pasa es que el detalle de la historia, Mario, todavía no lo tenemos. Sí. Sabemos quiénes están entrando en el procedimiento de reconocer que se han inoculado estas vacunas, pero nos falta la línea de tiempo precisa. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Presionando a quién? Nos falta saber si este lote en realidad no era un excedente, sino, por ejemplo, un lote de reserva, que es una cosa que se hace frecuentemente para poder reemplazar productos que se malogren. Claro. No sabemos cómo ingresó ni cómo se registró. Eso nos lo tiene que contar la propia proveedora de estas vacunas. Y por eso la Fiscalía va a tener, además, que abrir un canal de comunicación directo con ella, y yo creo que esta es una empresa que al nivel de escándalo que representa este evento va a tener que abrir sus archivos y contarnos qué pasó exactamente. Ahora, ¿cómo se incorporan a esta figura la circunstancia de que la esposa
del expresidente Vizcarra y el hermano mayor del expresidente Vizcarra hayan también pasado por estos ensayos de vacunas. ¿Eso configura un problema distinto o es solamente la cereza en el problema que ya venimos describiendo? Bueno, esas incriminaciones funcionan en todos los escenarios, ¿verdad? En el caso del cohecho o soborno, yo puedo aceptar un soborno del que me beneficio personalmente o del que se beneficia a alguien por mi indicación. En el caso de la negociación incompatible, especialmente en ese caso, quien recibe la prebenda es alguien relacionado conmigo. En este caso, la situación del hermano y de la esposa, de los parientes, en todas las veces que aplique, porque también he escuchado decir que algunos de los funcionarios de otro nivel que recibieron la vacuna también inscribieron o hicieron darle la vacuna a sus parientes. En ese caso, digamos, la responsabilidad individual del beneficiario tendrá que discutirse. Es muy clara en los casos de cohecho, porque es el que realiza o en cuya mano se realiza el delito. Es clara en el caso de negociación incompatible, no es tan clara en el caso de la concusión. Eventualmente, si hay menores de edad, hay una cuestión sobre confianza que tendrá que entrar, porque un menor de edad no tiene cómo controlar el comportamiento de su padre, ¿verdad? Ahí hay que entrar relación por relación para poder saber cuánto dominio, cuánta capacidad de decir no tenía el pariente que, eso es importante decirlo, propiamente interviene como beneficiario, no necesariamente como cómplice. ¿Y de qué tipo de penas estamos hablando en cada una de las figuras que has esbozado? Bueno, estamos en promedios entre los 5 y los 10 años, según optemos por sobornos o por tráfico de influencias o por concusión, ¿no? No es la pena más grave del Código Penal, pero creo que es suficientemente expresiva de lo que representa este evento, ¿no? No siempre tenemos que discutir penas de 20 o 25 años, no, sí, claro. No es ahí donde deberíamos entrar la atención, ¿no? Y además es con cárcel efectiva, con 5 años mínimo, digamos. Sí, por supuesto, por encima de 4 ya estamos en cárcel efectiva. Ahora, ¿qué pasa con las personas, funcionarios, que hubiesen podido negar públicamente, incluso, por ejemplo, en el Congreso, y en una declaración en esa medida rodeada de oficialidad, que se sometieron a la vacuna y luego se demostrase que sí habían pasado por el procedimiento? ¿Qué pasa con los que mienten? La pregunta. Pero en esas condiciones, no mienten, imagínense lo que pasa con los que mienten en medio de la política, sigue pasando todos los días, no pasa nada. Pero sí, digo, rodeada de esta aureola de oficialidad, digamos, ¿no? A ver, varias cosas, ¿no? El engaño tiene diferentes expresiones legales. La primera es la de la coartada fallida, ¿correcto? Quien miente groseramente sobre un evento que está en discusión acelera los cargos en su contra, ¿no? La coartada fallida lo que pone en evidencia es la ausencia de una defensa razonable en aquel que mintió. Ahora, mentir cuando se es emplazado ante una autoridad es muy grave cuando quien miente es un testigo. ¿No? Porque un testigo tiene una obligación legal de decir la verdad, y la mentira en un procedimiento formal representa un delito propio, que es el de falsa declaración en procedimientos adversariales, ¿no? Si la mentira está en un instrumento escrito, eso forma un caso de falsedad genérica y es perseguible independientemente, siempre que cause perjuicio para otros. Hay que notar que en este caso las mentiras son mentiras de encubrimiento, y eso también tiene una expresión legal, sin diferencia con investigaciones oficiales. De modo que esto, por donde lo veas, es gravísimo, combina muchísimas reglas legales, y por eso digo, atención, que el caso del Ministerio Público no va a ser rápido. La posibilidad de encontrar una salida rápida de esto depende de que el Congreso tenga la habilidad de autolimitarse y se concentre en la discusión sobre la inhabilitación. Muy bien. Yo le agradezco mucho al ex procurador anticorrupción, César Azabache, por la entrevista. Buenas noches, César, gracias. Encantado, Mario. Cuidarse mucho. Igualmente. Vamos a una pausa y volvemos.